Hola, 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 hola. 4.12, conceptos básicos, probabilidad. Ahora sí vamos a definir qué cosa es la probabilidad y cómo vamos a calcularla, ¿verdad? Mira, tan sencillo. En tu libro viene una formulita. La probabilidad de un evento, de ocurrencia de un evento, se obtiene dividiendo el total de casos favorables entre la cantidad de elementos del espacio muestral. Tú ya aprendiste a calcular la cantidad de elementos que tiene un espacio muestral. ¿Ahora de qué se trata? De ver cuáles son los casos favorables, de dividirlos, y nos va a salir, después de realizar esta división, un valor que puede ir de 0 a 1. Nada más. 0 significa que no hay casos favorables, no existe. Por ejemplo, tirar una moneda al aire, ya sabemos que tiene águila o sol, es decir, la cantidad de elementos del espacio muestral en una moneda es águila o sol. Entonces son 2. Que caiga águila, 1 entre 2, 0.5. Que caiga sol, 1 entre 2, 0.5. Que caiga perro, 0, porque no forma parte de la cantidad de elementos del espacio. Dijimos que solamente hay 2, águila o sol. Perro no existe. 0 entre 2, 0. Tan sencillo como eso. Vimos en la lección pasada, si recuerdas en el video pasado, que hay casos donde hay una sumatoria o una multiplicación para obtener los casos favorables, divididos nuevamente entre el número de elementos del espacio muestral. Es decir, de repente habrá casos en que tengamos que multiplicar las probabilidades individuales para obtener una probabilidad total, o de sumar las probabilidades de un evento para obtener la respuesta a un problema en particular. Voy a ayudarte a resolver el problema 1 y 2, y tú te quedará de tarea los problemas, ¿qué serán? 3 y 4, de las páginas 116 y 117 de nuestro libro de Matemáticas 1 de Trillas. Así se llama la editorial. Continúo entonces teniendo en cuenta esta formulita, el total de casos favorables entre la cantidad de elementos del espacio muestral. Esa es la probabilidad de ocurrencia del evento A. Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué dice el problema número 1. Si presentas un examen que consta de 3 preguntas y cada pregunta tiene 4 opciones, ¿cuál es la probabilidad de que contestes bien las 3 preguntas si eliges las respuestas al azar? ¡Oh, qué interesante es este problema! Vamos a ver. Presentas un examen que consta de 3 preguntas. Primero que nada, yo voy a poner aquí las 3 preguntas. La pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. ¿Quién sabe qué sea? Pero cada pregunta tiene 4 opciones. 1, 2, 3, 4. Es decir, cada pregunta tiene 4 opciones. La opción 1, la opción 2, la opción 3 y la opción 4. Aquí están las posibles respuestas a las preguntas, las posibles opciones. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es contestar al azar? Pues no fijarse, no establecer cierto grado de coherencia entre la pregunta y la respuesta, que nos indique que está bien, sino que únicamente vamos a poner 3 respuestas al azar. Muy bien, vamos a ver, fíjate qué interesante pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que contestes bien las 3 preguntas si eliges las respuestas al azar? Para empezar, 1, 2, 3, 4 por 3, 12 posibilidades. Y solamente tú vas a marcar una de cada una. Probablemente tú dices esta, esta y esta. 3 de 12.
Nada más que aquí hay algo que también tenemos que considerar. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a pensar que esta era la respuesta correcta, que esta era la respuesta correcta y que esta era la respuesta correcta. Entonces la probabilidad de responder correctamente, pues sería la probabilidad de colocar esta respuesta aquí, de colocar esta respuesta aquí y de colocar esta respuesta aquí. 3 de 12. Y si nosotros hacemos esta operación aritmética, 3 entre 12 sería un cuarto. Pues sí, ¿verdad? Tercera de 3 es 1, 12 entre 3 es 4, y esto es igual a 0.25. Es decir, la probabilidad de atinarle a 3 respuestas entre 12, pues es 0.25. Muy baja, muy baja. En una moneda, pues es 50%, ¿verdad? Bueno, 0.50, no hablemos de porcentaje, 0.50. Entonces, fíjate que en cada una, ¿sí?, solamente tienes el 25% de probabilidades, una entre 4, o 3 entre 12. Es muy baja, no llega ni a la mitad. Ahora, ¿qué posibilidad tienes de equivocarte? Bueno, pues tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 12 de equivocarte. Esto es de contestar acertadamente y este es de equivocarte. Tercera de 9, 3. Tercera de 12, 4. Correcto, y esto es 0.75. La probabilidad, la suma de las probabilidades, te decía, esto es 1.0, porque la probabilidad de acertar es 0.25, la probabilidad de equivocarte es 0.75, la suma de las dos es 1, o te equivocas o aciertas, ¿verdad? Pero date cuenta, pues que es muy baja esa probabilidad, y es mucho más alta la probabilidad de equivocarte, 0.75 contra 0.25. Moraleja, nunca contestes al azar, siempre estudia. Voy con la segunda. Se tienen todas las fichas de un dominó boca abajo sobre una mesa y se elige una ficha al azar. Voy a borrar esta. Un dominó. Para aquellos que no conozcan el dominó, fíjate que tiene fichas y está dividido a la mitad. Puede tener valores cada una de esas fichas. La primera es 0, 0. La segunda sería la 0, 1, la que sigue sería la 0, 2, la 0, 3, la 0, 4, la 0, 5 y por último la 0, 6. 0, 5 y 0, 6. Después hay otras. A estas les llamamos mulas, las que tienen los mismos valores. Después vendría la combinación 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera. De tal manera que luego aquí va a venir la mula del 2, la mula del 0, la mula del 1, la mula del 2, luego la 2, 1 y así sucesivamente hasta el 6. No hay más valores. Y luego vendría aquí la mula del 3, de tal manera que al final tenemos 28 en total. Y el inciso A dice, determina la posibilidad, es decir, al tener 28 fichas, nuestro espacio muestral, ¿sí?, es de 28 posibilidades. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en total hay 28 fichas. Hagan la cuenta y van a ver cómo hay 28. Y aquí dice, inciso A, determina la probabilidad de que la ficha seleccionada sea la ficha 4, 5. Bueno, si aquí hubiésemos continuado, por ahí hay una ficha que tiene el valor 4, 5. ¿Correcto?
una ficha. Muy bien. ¿Y cuántas fichas son? Pues sucede que hay 28 fichas. Entonces es una sola ficha de 28. La probabilidad de tener la ficha 4 o 5 es de 1 entre 28. Y 1 entre 28, 1 entre 28 es igual a 0.035. 0.0357. Esta es la probabilidad de obtener esa ficha en particular. Una ficha entre 28.0357. Muy bien. Oye, y luego dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que la ficha seleccionada sea mula? Pues habíamos dicho que hay varias mulas. ¿Cuáles? La 00, la 11, la 22, la 33, la 44, la 55 y la 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La probabilidad de obtener una mula va a ser igual a 7 entre 28. 7 entre 28. Y 7 entre 28, vamos a ver cuánto es. Pues mira, si a 7 le sacamos séptima, nos da 1. Y a 28 le sacamos séptima también. 7 por 4, 28. Y esto es igual a 0.25. Es decir, la probabilidad de al azar voltear una y que nos salga mula es de 0.25. Muy bien. Vamos a ver. ¿Te diste cuenta? Entonces, lo que estamos haciendo es dividir la cantidad de posibilidades entre el número del espacio muestral. 7 fichas de 28 me da 0.25. Y así podemos utilizar esta misma lógica, por ejemplo, para calcular 5 en un dado. ¿Sale? Si yo tengo un dado que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras, la posibilidad de obtener un 5, de obtener el valor de 5, pues es de 1 entre 6, porque solamente una de estas caras tiene el valor 5. Y que por cierto, esa misma probabilidad es la misma para obtener cualquiera de los números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, porque solamente hay una ocurrencia entre las 6 caras. Y es la probabilidad de cada una de las caras. Y así podría seguirle con monedas, con dados, con dominóes, con lo que yo quiera. Así de sencillo es esto, ¿verdad? Luego viene un problema de un dado, etcétera, y también viene una tablita que vas a poder llenar, nada más pensando e imaginándote las cosas. Que estés muy bien, nos vemos mañana.